considerando el tema de qué es la iglesia. Y por el los primeros domingos hemos visto, gracias. ¿Quieres uno? Hay 2 extras, si quieres uno. ¿Ya? ¿Y cuántos de ustedes necesitan un lapicero o algo para escribir? Okay. Mi amor, me han dicho que hay algunos lapiceros atrás también. Ajá. ¿Ya? Ya. Luis, ¿quieres compartir algunos lapiceros? No, mira, ¿cuántos de ustedes tienen frío? Porque yo puedo apagar el ventilador. ¿Sí? Ok. Voy a apagar eso, pero voy a prender esto para mí, si está bien. ¿Quién se debe volar? Algunas preguntas para empezar. Hemos estudiado estos temas. Entonces, son temas simples, no profundos, y tus respuestas están bien, estoy seguro. Pero la iglesia pertenece a quién? A Cristo. La iglesia pertenece a Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia. Cuando decimos que la iglesia pertenece a Cristo, a Dios, ¿qué significa que la iglesia pertenece a Dios o Cristo? ¿Qué significa que la iglesia pertenece a Él? Si, por ejemplo, esta iPad pertenece a mí, ¿sí? Significa que, bueno, la verdad es que no he comprado eso, era un regalo de un hermano en los Estados Unidos, pero es mío, ¿ya? Pero Dios, la iglesia pertenece a Dios, somos su posesión, ¿sí? Y Él compró a la iglesia específicamente por ¿qué? La sangre. ¿La sangre de qué? ¿De quién? De Cristo Jesús. Dio su sangre para redimir a su pueblo, la iglesia. Somos un pueblo redimido por Dios por la sangre de Cristo. Eso es la iglesia. Los que tienen fe en Cristo, que han arrepentido de sus pecados y tienen su fe y esperanza en Cristo para estar con Él para siempre. Y Dios nos compró por la sangre de Cristo. Entonces pertenecemos a Cristo. Cuando decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿qué significa que Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿Qué? Sí, exacto, gobernador. ¿Qué más? Hay otras descripciones, es muy bueno. Él es gobernador. ¿Qué significa gobernador entonces? Creador. Él es creador de la iglesia también, exacto. Creó la iglesia, sí, por la sangre de Cristo. ¿Cómo gobierna la iglesia? Cristo, ¿cómo gobierna la iglesia? Cuidándola. También es otro, cuidándola, pastoreando la iglesia también, sí, exacto. No estaba aquí, pero tal vez recuerdes de hace años, porque hemos hablado de ese tema específico también, porque estaba cuidando su familia, y entendemos, pero sí, está cuidando la iglesia, pastoreando la iglesia, gobernando su iglesia, ¿a través de qué? Dios gobierna su iglesia a través de qué? Espíritu Santo es una manera, sí, exacto. ¿Ya? Y usamos la palabra de Dios que nos instruye, que nos habla de Dios, los mandamientos que tiene para nosotros, ¿sí? Él está guiándonos. Tenemos la palabra de Dios que revela. ¿Ah? A través de la escritura, sí. Él es nuestro gobernador. En Cristo tenemos nuestra existencia, vivimos. Él es pastoreándonos, edificándonos a través de la palabra de Dios. Él es el verbo, Cristo es el verbo. Es la descripción de Cristo en Juan 1, por ejemplo, en el principio era el verbo era Dios. Entonces Cristo es el verbo y tenemos aquí la palabra de Dios que apunta a Cristo. Esta es la historia sobre Cristo. Ahora, en este momento, hermanos, yo quiero hablar sobre nosotros, la iglesia, por un momento. Y tengo separadas para ayudarnos a recordar
y entender quiénes somos en la iglesia aquí. Tengo para ustedes 4 descripciones y probablemente vamos a terminar esto esta mañana. Pero hermanos, cuando hablamos de la iglesia, la iglesia significa las personas que pertenecen a Dios por la sangre de Cristo. Entonces, tus vecinos que no son religiosos, ¿ellos son parte de la iglesia, sí o no? No, no son parte de la iglesia, porque ellos no pertenecen a Dios. ¿Cómo sabemos que no pertenecen a Dios? En una manera muy especial, como iglesia. ¿Qué, hermano? Sí, no han creído en Cristo, no han arrepentido de sus pecados, no tienen interés en esas cosas. Están separados de Dios por sus propios deseos y voluntad sin saberlo muchas veces. Pero la iglesia significa las personas que pertenecen a Dios por la sangre de Cristo. Ellos son los llamados a Cristo y fuera del mundo. Entonces, la iglesia es otra vez el pueblo de Dios llamado por Cristo para pertenecerle, adorarle y seguirle juntos. Hermanos, lo que estamos haciendo aquí en este momento, cuando venimos juntos y cuando cantamos sobre Cristo, estamos viniendo para adorar a nuestro Dios. Estamos buscando canciones que hablan sobre la dignidad de Cristo, sobre las verdades de Cristo, porque para los cristianos, cuando cantamos de Cristo, sobre Cristo como nuestro Salvador, estamos adorándole. Estamos recordando quién es nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia, quién es nuestro Salvador, quién es nuestro pastor, quien dio su vida para sus ovejas. Entonces, ¿alguien sepa la iglesia? ¿Qué es la palabra para iglesia en griego? Es probablemente una de las palabras más conocidas. Hay una palabra que tenemos en griego que es para la iglesia. ¿Alguien sepa qué es? Tiago, ten cuidado. ¿Tu mano estaba arriba? Oh, ya, no, ok. Estaba listo para llamarte. ¿Sí? Ok, so para decir, la iglesia es, hijito mío, cuando ellos suben aquí, para ellos también. Y si tenemos un extra, si alguien tiene menos de 18 años, como Tiago, tal vez necesitar tu separate con otros, para que sepas. Porque solo me permiten algunos. Ok, la iglesia, hermanos, en griego, la idea de la iglesia, o la palabra para iglesia, viene del griego, y es la palabra eclesia. Eclesia, ok. Entonces, eclesia. ¿Ustedes han escuchado esta palabra eclesia antes? ¿Sí? ¿Sí? He usado esta palabra varias veces entre nosotros. Aquí, entonces, la palabra eclesia. La palabra está formada de un prefijo y un raíz. La palabra ek significa fuera de, y la palabra kaleo significa llamado. Entonces la idea de eclesia es ellos que son llamados fuera, llamados para asamblear por Dios. Eso es que significa la palabra eclesia, de la iglesia. Entonces, literalmente significa los llamados fuera, o la asamblea llamada. Ok, otra vez, la palabra eclesia, ex significa fuera de, y kaleo es el griego para significar llamar. Entonces, en su forma como la iglesia, eclesia, tenemos el pueblo que está llamado fuera. ¿Fuera de qué? Si estamos llamados fuera, o si estamos llamados para asamblearnos, estamos llamados fuera de qué? Del mundo. Antes de conocer a Cristo, estábamos parte de este mundo viviendo de acuerdo con nuestros deseos del mundo, vanidades y todo. Y Dios en su gracia nos llamó a nosotros fuera del mundo y por la fe somos salvos, tenemos fe y hemos arrepentido de nuestros pecados. Y la marca de un cristiano es alguien que se arrepiente diariamente,
¿sí? Estamos siempre arrepentiendo porque tenemos esta lucha contra el pecado. Pero la razón por qué tenemos esta lucha, esta guerra, es porque hemos sido llamados, estamos salvos por la gracia de Dios, llamados fuera del mundo. Si estamos llamados fuera del mundo, estamos llamados entonces a Dios. Entonces, siendo cristianos, no debemos vivir y parecer como el mundo alrededor de nosotros. Amén. Estamos llamados para ser diferente, para vivir diferente. Estamos llamados a Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra eclesia se usaba para hablar de una reunión o asamblea de personas. Entonces, los cristianos tomaron esta palabra para describir al pueblo que Dios ha llamado fuera del pecado, fuera del mundo, para pertenecer a Cristo, para pertenecer a Dios. Otra vez, hermanos, la iglesia pertenece ¿a quién? Cristo, Dios. Entonces, estamos llamados fuera del mundo. Dios ha hecho de nosotros su propia posesión. Si sientes en esta manera o no importa, porque es la verdad. Tú eres muy especial en los ojos de Dios. Y no es porque tú eres más inteligente que otros o no. Es porque has recibido el perdón de Dios por la sangre de Cristo. Tú eres especial, bonito en los ojos de Dios. Y Él tiene propósito para tus vidas. Entonces, estamos llamados para pertenecer a Cristo. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, hermanos, estamos hablando de personas redimidos por Cristo. Redimidos otra vez es cuando alguien ha pagado por algo. ¿Sí? Cuando estoy yendo a la tienda, estoy redimiendo mis comidas. Mi pan, mis manzanas. Well, ok, vamos a ser real. Estoy redimiendo mi Coca-Cola, mi helado, ok. Pero antes no era mío. Era de la tienda. Y tiene que comprarlo. Pero el momento que estoy comprándolo es mío. Mi Coca-Cola. ¿Sí? Mi helado. Mis dulces. Y algunas cosas buenas también para mi esposa también. ¿Ya? Pero el momento que está cancelado es mío. He redimido esas comidas para mí mismo. Somos personas redimidos por Cristo, fuera del mundo, salvados por su sangre. ¿Okay? Y estamos reunidos para qué propósito? Para adorar a nuestro Dios. Y quiero decirte algo, hermanos. Somos la iglesia. Y estamos congregando en cultos. Pero el propósito de nuestros cultos principalmente es para la edificación de los santos. ¿Okay? Muchas veces pensamos que la culto solamente es para evangelizar a los que no conocen a Cristo. Pero la iglesia congrega, siendo la iglesia significa que los que congregan conocen a Cristo, venimos para conocer la palabra de Dios. Y sí, hablamos de Cristo en la congregación, hablamos del Evangelio. Pero el lugar más importante para hablar y ganar las almas por Cristo no es en la iglesia. Fuera de la iglesia, ¿dónde vivimos? ¿Dónde trabajamos? ¿Dónde está el mundo? Y cuando venimos juntos como iglesia, el propósito para nosotros es para escuchar la palabra de Dios, para recibir la doctrina de los apóstoles. Es para aprovechar la coinonía que tenemos entre nosotros, porque ustedes son mis hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Es para glorificar a nuestro Dios juntos. Es para compartir pan, celebrar la cena del Señor. Es para vivir en esta comunidad juntos y animarnos, pero últimamente es para la adoración de Dios. Eso es nuestro propósito cuando reunimos como la iglesia. Pero la iglesia no es un edificio. No es el local. Específicamente la iglesia son personas como nosotros que conocen a Cristo, que somos salvos, redimidos por la sangre de Cristo. Somos la iglesia. Y eso es como la Biblia habla sobre la iglesia. Somos redimidos de Dios. Y hemos reunidos para adorar a Cristo. Somos unidos como un solo cuerpo, localmente. Somos un solo cuerpo. Y estamos enviados al mundo para anunciar al Evangelio. Entonces, por esa razón, Hechos 20:28 dice que la iglesia del Señor es la cual Él ganó por su propia sangre. Somos de Él. Entonces, ustedes están mirando sus notas diciendo, pero ¿qué debo escribir en mis notas? Bueno, ahora vamos a verlas.
14 descripciones que tenemos de la iglesia. Y si has escrito algo, ya es incorrecto, porque todavía no he empezado a hablar de esos temas. Pero vamos a hablar de esos temas ahora. Y hermanos, yo quiero que ustedes puedan llevar esta separada a tu casa, leer los versículos. Voy a dar más versículos. He dado un versículo para cada uno, pero tengo otros versículos más. Quiero que ustedes puedan leer esto hoy día también en tu casa. Porque ¿cuál es el propósito de nosotros en este momento, hermanos? Estamos caminando para plantar una iglesia local. Y necesitamos entender quién somos entonces, cuál es nuestro propósito, qué estamos haciendo. Necesitamos ser bien claros sobre estos temas. Entonces hay 4 descripciones que usamos para entender la iglesia. Y Elías, si tú puedes poner esta foto, ellos no pueden ver bien y necesitamos encontrar una manera para hacerlo más oscuro aquí cuando usamos el proyector en la mañana, los domingos en la mañana. Pero tengo una foto que tiene las 14 descripciones que tenemos de la iglesia. Pero voy a decirles cada uno, mientras que estudiamos esto, hermanos. ¿Ustedes están listos? Ok, voy a esperar. Está prendido, está prendido. Vamos a esperar. Ok. So, el número 1. El número 1 es la iglesia universal. La iglesia universal. Entonces, ¿qué es la iglesia universal? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Hey, mi amor. No me dejes que no está. Mi esposa puede cuidar a todo y para que ustedes puedan, porque quiero que todos ustedes puedan escuchar y recibir esas cosas también. Y mi esposa es un buen pistaca, ¿sí? Pero él no tiene mucha grasa. Ok. La primera cosa, hermanos, es la iglesia universal. Y cuando decimos la iglesia es arriba en la izquierda, y tal vez esta noche voy a mostrarles las fotos otra vez. Porque he generado esas 14 descripciones de la iglesia, poniendo las fotos usando ChatGPT para ayudarme. Es una buena herramienta para ayudarme, de verdad. Porque yo puedo hacer mis separados rápido de mis fotos, poner mis notas, decirle, yo quiero específicamente esto para mi separato y ustedes tienen su separato. Yo tengo que limpiarlo un poquito porque ChatGPT tiene problemas, pero está bien. Entonces tenemos la iglesia universal. Cuando decimos o hablamos sobre la iglesia universal es el cuerpo completo de todos los verdaderos creyentes en Cristo Jesús, de todas las naciones y de todas las épocas. Entonces, cuando decimos la iglesia universal, estamos, y mira, estas palabras, estos títulos que tengo aquí, no son títulos que vas a encontrar específicamente en la Biblia. Por ejemplo, el versículo que tenemos para esto es, ¿qué dice Elías? Porque no puedo leer esto. Efesios 1, 22, 23. ¿Qué? Entonces, es esto. Oh, ya estás aquí. So voy a leer, por ejemplo, Efesios 1, 22, 23. Dice aquí, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Now, podemos entender lo que estamos diciendo por el contexto. El contexto nos muestra que esto está hablando, refiriendo más sobre la iglesia universal. So, voy a darle un ejemplo de la iglesia universal, hermanos. En este momento exacto, hay personas adorando a Dios en Corea. Bueno, tal vez no en este exacto momento, ellos probablemente están durmiendo, pensando en el tiempo. So voy a usar Chile.
porque es más acerca de nuestro tiempo. Tengo que considerar que el otro lado del mundo está la luna, no el sol. So, ellos probablemente están durmiendo, para ser real, ¿ok? Pero hay en este día personas, en esas 24 horas, que están adorando a Dios en toda parte del mundo, cristianos. Personas que han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Eso es un aspecto sobre la iglesia universal. Otra idea también sobre la iglesia universal es que es la iglesia, no solamente en este momento, pero todos que han sido salvados por la sangre de Cristo. Eso significa, hermanos, que Abraham, Isaac y Jacob, en un sentido, son parte de la iglesia, porque ellos son salvos por esperar por la esperanza de Cristo también. La sangre de Cristo es como ellos son salvos, porque Él murió en la Calvario, satisfechando la ira de Dios por ellos también. Entonces, ten cuidado, porque algunas personas piensan, no, ellos tienen otro sistema. No, si hay otro sistema para ellos, entonces tienen dos grupos y dos maneras de salvación. Y la Biblia solamente enseña que somos salvos por la sangre de Cristo. Entonces, voy a ponerlo en otra manera, más simple. Cada persona que es salvo por la sangre de Cristo, si es en el pasado o todavía en el futuro, son parte y van a ser parte de la iglesia universal. So, cuando hablamos de la iglesia universal, es todas las personas que son salvos. Presente en este momento en todas las iglesias alrededor del mundo. Universal es la idea. Universal. Todos que van a ser salvos, todos que han sido salvos y están en la presencia de Dios. Por ejemplo, mi padre, que falleció cuando tenía 10 años. ¿Dónde está mi padre? Porque él era parte de la iglesia universal. Está con Cristo. ¿Okay? So, es una descripción para hablar de toda la iglesia en general. Entonces, la iglesia universal es el cuerpo completo de todos los verdaderos creyentes en Cristo, de todas las naciones y de todas las épocas, ¿ok? En este sentido. Entonces hay creyentes ya en el cielo, creyentes vivos actualmente en la tierra y todos los que verdaderamente pertenecen a Cristo. Entonces, también llamamos a ellos, y pueden ver esta palabra aquí, en los libros de los puritanos y también en las primeras iglesias han usado la palabra católica. Cuando yo uso la palabra católica, otra vez, no estoy hablando de la católica romana. La palabra significa universal, la iglesia universal, la iglesia católica. No la iglesia católica como la iglesia romana. Eso es otro tema. Perdóname, no quiero ofenderles, pero yo quiero decir la verdad. Si alguien cree en la iglesia católica romana, la iglesia es apóstata. Han salido de la verdad. Han dejado cosas en la palabra de Dios para satisfacer sus propias ideas y todo. Han dejado al lado, por ejemplo, el evangelio. Tienen el evangelio, sí, pero ellos creen que tienen que orar a la Virgen María también, que está en los cielos, que puede escuchar las oraciones de los santos. Ellos creen que eres salvo también por ser parte de la iglesia católica. Y tienes que mantener y hacer buenas obras y tal vez puedes ir al purgatorio y todos esos temas. Hermanos, nada de eso está en la palabra de Dios. Ellos han tenido la palabra de Dios y han apartado de la palabra de Dios. La iglesia católica romana es una iglesia apóstata. Y eso es la verdad. Pero cuando yo uso la palabra católica, estoy hablando de la iglesia universal. Todos que son parte de Cristo Jesús. Mira, todos los santos en el Antiguo Testamento son parte de la iglesia. Ellos estaban esperando ¿qué? El Mesías. La promesa de Abraham, que iba a tener una semilla que va a salvar las naciones. Están esperando por el mismo Cristo como nosotros. Su sangre es suficiente para salvar a todos que van a creer y han creído en Cristo Jesús. Entonces, hemos leído Efesios capítulo 1, 22, 23 para ver esta idea de la iglesia universal. También Hebreos 12, 23 dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos.
Entonces podemos ver cómo esta parte está hablando sobre los que están escritos en los cielos, están hablando de los que son parte de la iglesia universal. Esa es la idea. Entonces, otra vez, esos títulos que estoy dándoles, hermanos, son títulos que pueden describir a nosotros cuando plantamos una iglesia. Mira, tú no puedes ser parte de la iglesia universal y a la misma vez no ser cristiano. Well, un momento. Yes. Quiero decir esto. En un momento vamos a hablar sobre la iglesia visible e invisible, porque tiene otra distinción. ¿Okay? Número 2, entonces, voy a darle, para terminar, la iglesia universal es la totalidad de los redimidos unidos a Cristo como cabeza de su pueblo, de su iglesia. Entonces, la otra cosa que ustedes tienen, la número 2, es la iglesia local. So, cuando hablamos de universal en ese sentido contra local, estamos hablando de todas las iglesias en toda parte del mundo, pero también estamos hablando ahora de la iglesia local. Alguien ayúdame. Si estamos hablando de la iglesia local, ¿qué es la iglesia local entonces? ¿Qué piensan? ¿Dónde congregamos? ¿Dónde congregamos? Sí. Entonces, una pregunta. Cuando la iglesia está plantada y tenemos membresía, ¿puedes ser miembro de más de una iglesia local? ¿Puedes tener 2 esposas? No es correcto, ¿no? Imposible, ¿sí? También, es como usando esa lógica también. Somos parte de la iglesia, una iglesia local. So, es importante que conocemos, entendemos la palabra de Dios y somos parte de una iglesia local. Es una congregación específica de creyentes reunidos en un lugar particular. Por ejemplo, la iglesia en Corintios, o las iglesias en Galacia, o las iglesias en Éfeso. Eso es el ejemplo que la Biblia usa. ¿Okay? Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Now, hemos estudiado juntos esta parte de 1 Corintios antes. Pero quiero ver otra vez. Dice el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corintios. Entonces, Pablo escribió su carta de Corintios ¿a quién? En 1 Corintios, ¿a quién? A los Corintios. De acuerdo con 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. So, fue escrito específicamente a una congregación local. Now, mira. Dios usa las cartas de Pablo. Entonces, las cartas de Pablo, como 1 Corintios, son escritos específicamente a una iglesia local, pero también la iglesia universal recibe bendición de sus cartas. Amén. Porque tenemos las cartas de Pablo. Cuando estaba enseñando 1 Corintios, fue una carta escrita por una iglesia local, pero compartida para que otras iglesias puedan aprender y crecer también. Entonces, en otra manera, está para la iglesia universal, pero fue escrita específicamente para una iglesia local. Entonces, hermanos, cuando plantamos la iglesia, vamos a plantar una iglesia local que está en un lugar específico. ¿Ok? Un lugar específico. Entonces, la definición de una iglesia local es una asamblea visible de creyentes en un local geográfica reunidos, bautizados y unidos para adoración, ordenanzas y comunión, disciplina y misión. Now, más tarde en nuestro estudio voy a hablar sobre los requisitos para ser miembros de la iglesia y todos esos temas. Pero en este momento solo quiero hablar sobre los títulos que usamos para hablar de la iglesia. ¿Cómo es posible que es 9:50 todavía? Ok, está bien, vamos a continuar, vamos a marchar. Y si terminamos a la 1 de la tarde y si tienes que salir, hermano Reyes, tú puedes salir. No, voy a darle tiempo para ir a sus casas. Ya. Ok. Número 3, estamos hablando de la iglesia invisible. ¿Qué pasó eso? Es extraño. La iglesia invisible. Número 3, invisible. La iglesia invisible
Well, yo voy a preguntarles antes de contestar. ¿Qué piensan significa la iglesia invisible? Si hablamos sobre la iglesia invisible. No, recuerdas que no hablamos en eso. Hermana, ¿tienes tu mano casi arriba? Oh, ¿estás segura? Ok. ¿Sí les Está bien. Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Alguien tiene una idea qué significa la iglesia invisible? Cuando hablamos de la iglesia invisible. Los que no están, los que ya partieron con el Señor. Si los que pertenecen al Señor, ¿sí? El Señor que ya no está. Pueden, bueno, no específicamente están con Él, hay otra palabra para eso, pero tienes razón, ellos son los que pertenecen al Señor. Entonces, en un momento cuando hablamos sobre la iglesia visible, vamos a ver la distinción entre los dos. La iglesia invisible son los que son parte de Cristo, los que Dios sabe que espiritualmente ellos son parte de la iglesia. ¿Ok? Y eso puede tener más. Ok, so voy a decirle, creo que es el siguiente que tengo. So, número 4, pueden escribir la iglesia visible. Y voy a darle una distinción entre los dos ahora, pero yo quiero regresar después para hablar sobre la iglesia invisible. So, cuando hablamos sobre la iglesia visible, entonces, invisible es todos que Dios sabe que pertenecen a Él. ¿Qué significa la iglesia visible entonces? Cuando decimos la iglesia visible. Todos que están congregando en un local, ¿sí? Todos, ok, so por ejemplo, es posible que, y no hemos plantado esta iglesia todavía, estamos caminando en esta dirección, pero, y no mira alrededor de nosotros, yo no puedo ver los corazones y ustedes no pueden ver los corazones. Dios sabe los que son suyos, la iglesia invisible. Pero es posible que entre de nosotros hay algunos que tal vez están engañados. Es posible. Entonces la iglesia visible son todos que están viniendo para congregar, que dicen que son parte de la iglesia, pero no significa que realmente todos son parte, no sabemos. Entonces, en cada iglesia local hay personas congregando en este momento, y algunas de esas personas que dicen que son cristianos, tal vez no todos son cristianos. Solamente porque alguien dice que es cristiano o está congregando en un local no significa que son cristianos. Los que conocen a Cristo es evidente por el fruto de sus vidas, ¿sí? Es evidente en cómo ellos aman a los hermanos, en cómo ellos viven para Dios, en cómo ellos están creciendo en la santificación. Entonces, la iglesia visible es, por ejemplo, si algunas personas pasan aquí, alguien ha venido en un motocar o algo hoy día. Ok, so, si alguien pase, pueden escuchar que hay un gringo hablando arriba en el patio, porque la iglesia es visible en ese sentido. Pueden ver algunos motocarros abajo, ¿sí? Porque la iglesia es visible en ese sentido. Pero eso no significa que todos ustedes o a mí mismo, que todos nosotros somos cristianos. Tal vez algunas personas están engañados, ¿sí? En esta manera. So, cuando hablamos de la iglesia invisible, son todos que Dios sabe, y todos que pertenecen a Dios. Cuando hablamos de la iglesia visible, estamos hablando de lo que podemos ver entre la iglesia. Entonces voy a darles algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, la iglesia invisible se refiere a todos los verdaderamente salvos, conocidos perfectamente solo por Dios. So, ¿por qué dice invisible? El perro no está afuera, ¿no? Ok. Si él está afuera, por favor, ponle en la casa. Ok, la iglesia invisible, otra vez, se refiere a todos los verdaderamente salvos, conocidos perfectamente solo por Dios. Porque el hombre, nosotros no podemos ver perfectamente el corazón. Algunos profesan falsamente a ser cristianos, mientras que otros, verdaderos creyentes, pueden ser débiles, o tal vez conocen poco y tienen tal vez errores en su vida, pero hay personas, hay personas que son inmaduros, que tienen que continuar creciendo en la fe, y que realmente son parte de la iglesia, pero hay personas que vienen, que hablan todas las palabras correctas, saben todo como los cristianos hablan porque sus padres eran cristianos y todas esas cosas, que tal vez no conocen a Dios. Entonces,
Según Timoteo, capítulo 2, 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. So, según Timoteo 2:19 dice que el Señor conoce a los que son suyos, está hablando de los que son parte de la iglesia y puede usar la palabra invisible, los que realmente pertenecen a Dios. ¿Ok? ¿Pueden ver cómo está conectado, hermanos? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Ok? Otro pasaje que nos muestra esta idea de la iglesia invisible. No, mira, cuando yo estoy predicando por los versículos y todo, yo no estoy diciendo, y Juan capítulo 10 habla de la iglesia invisible, ¿no? Yo solamente hablo de la iglesia, pero estoy mostrándonos cómo la palabra iglesia, que es muy común, puede tener diferentes contextos y nos ayuda para entender estos contextos, ¿sí? Entonces Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces Jesús conoce los que son sus ovejas y son salvos. Ellos son parte de la iglesia invisible, ellos que son conocidos por Dios. Romanos 8:29-30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Él está dándonos ideas en cómo esta predestinación afecta nuestras vidas. Y después dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, dice aquí, porque a los que antes conoció. Dios conoce a los que son parte de la iglesia invisible. Entonces el número total de la iglesia elegido por Dios, los que realmente pertenecen a Dios, verdaderamente regenerados por Dios, son el pueblo de Dios y Dios sabe quiénes son. La pregunta es la razón por que he dicho varias veces que la pregunta no es si tú piensas que tú conoces a Dios, es que si Dios te conoce a ti. ¿Y por qué dice eso? No, yo no quiero confundirles, hermanos. No quiero causarles dudar tu salvación en esta manera. Como si tal vez yo creo que conozco a Dios, pero tal vez no. Es evidente, si temas a Dios, si quieres obedecer la palabra de Dios, si amas a tus hermanos, son evidencias que eres cristiano. Hay un cambio en tu propia vida. Si anhelas la santidad, quieres crecer en la santidad, son evidencias que conoces a Cristo. Y yo sé que también a la misma vez, si no están haciendo las cosas que quieres hacer y estás viviendo pecado. Yo entiendo esta guerra que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Okay? No quiero causarle de dudar algo que es real en tu vida en Cristo Jesús. ¿Okay? No, al otro lado, la iglesia visible es la comunidad externa que profesa fe en Cristo y participe en las cosas, las ordenanzas como la cena del Señor, el bautismo, la vida de la iglesia. Y eso incluye, la mayoría deberían ser verdaderos creyentes, pero hay también en las iglesias visibles falsos creyentes, falsos profesantes, si quiere usar esta palabra, y hay creyentes inmaduros que tienen que crecer en esta manera. Okay? Entonces, por eso tenemos, por ejemplo, Mateo capítulo 13, versículo 24-30, que muestra que en una iglesia como un campo visible pueden tener dos tipos de cosas. Por ejemplo, Mateo 13, 24-30 dice, les refirió otra parábola, diciendo, Jesús está compartiendo esta parábola, hemos estudiado Mateo también. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron,
¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sé que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces en un campo, voy a usar la idea de una iglesia visible, en un campo tienes trigo creciendo, ¿qué es la palabra para farmer? ¿Ah? Granjero, es la palabra, perdón. Que el granjero ha sembrado, pero también hay otros creciendo en el mismo campo. Entonces, el granjero con sabiduría estaba esperando hasta el fin para la tribulación. Eso también tiene tonos del fin del mundo de justicia también. Pero hermanos, en el mismo campo hay cizaña, hierbas malas y hay trigo en esa manera. Como en una iglesia puede tener verdaderos cristianos y personas que profesan ser cristianos pero realmente no conocen a Cristo. Cuando hablamos de la iglesia visible, estamos hablando de lo que las personas piensan. Cuando pasen pueden pensar, hay una iglesia aquí. Algo simple, muy simple, ¿ok? Tenemos muchos, voy a hacerlo muy simple. La iglesia invisible es los que están conocidos por Cristo, los que son realmente salvos. La iglesia visible es generalmente la mayoría de los que son salvos, pero algunos con disfrazas o como se llama, algunas personas que están engañando también en ese grupo. No todos en la iglesia visible son cristianos probablemente, pero la gran mayoría debería ser cristianos en esa manera. Pero esa es la idea. ¿Entendemos, hermanos? ¿Claro como chocolate? Es la razón por que podemos hablar sobre las iglesias, que algunas personas pueden ser parte de la iglesia o pertenecer a una iglesia, pero después salir fuera de la iglesia porque realmente no conocen a Cristo. Actualmente Juan habla de eso, que ellos han salido de nosotros porque no tienen parte con nosotros. Y en el contexto de Juan es porque ellos han rechazado a Cristo Jesús. Ok. Es como Pablo usa un ejemplo aquí, como en Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Dando un ejemplo, pero eso es otra doctrina también profunda que no quiero poner mucho aquí en este momento. Ok, la definición de la iglesia visible es la comunidad visible o externa, identificable por profesión de fe, predicación, bautismo y adoración congregacional. ¿Okay? Entonces, voy a darle uno más. Y es triste que solamente tenemos 5 en este momento. Pero, yo no uso mucho esta palabra. He hablado en nuestra iglesia antes sobre la iglesia universal, la iglesia visible. He usado esos términos varias veces en nuestra iglesia. Antes y también ahora probablemente voy a continuar usando esas palabras. Generalmente yo no uso la palabra, no hablo de la iglesia como la iglesia militante, pero eso es el siguiente, la iglesia militante, número 5. La iglesia militante se refiere a los creyentes que actualmente están en la tierra luchando contra el pecado, Satanás, la falsa doctrina, la persecución y la guerra espiritual. Entonces, cuando hablamos de la iglesia militante, estamos hablando de nosotros que realmente conocen a Cristo, porque estamos en una guerra luchando contra el pecado, el diablo, el sistema. Sí, estamos en esta guerra. Sí, la idea iglesia militante es para poner énfasis en la iglesia, que somos una iglesia que no está contento para ser como el mundo y vivir como el mundo. Somos una iglesia que quiere parecer más como Cristo, de quien pertenecemos. ¿Ok? Y ejemplo de eso es en Efesios 6, 10 a 18. ¿Hay un voluntario para leer Efesios 6, 10 a 18? ¿Un voluntario? Sí, Josías, gracias. Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gracias hermano. Entonces eso es una descripción de la iglesia militante, de nosotros, que estamos luchando contra la carne, contra ser como el mundo en ese momento. También 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado. Tenemos que pelear la buena batalla, la iglesia militante. Según Timoteo 4:7 dice, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y él estaba listo para morir como un mártir por Cristo en este momento. Entonces, la iglesia en la tierra, perseverando en medio de la batalla espiritual, es la iglesia militante. Entonces, hermanos, mientras que plantamos esta iglesia, voy a parar aquí. El próximo domingo vamos a regresar y ver las otras descripciones. Por favor, guarden tu separata. Léelo, estudio. Bien, pero yo quiero hacer una pregunta para ti. ¿Eres tú parte de la iglesia universal? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Eres tú parte de la iglesia invisible? Espero que sí. ¿Eres tú parte de la iglesia visible? Sí. La iglesia no está plantada como iglesia, pero estamos llamados fuera. Estamos congregando, estamos caminando para plantar la iglesia y observar la cena del Señor y el bautismo y continuar en esta manera. Es la razón por la que estamos enseñando esos temas. Pero somos parte de esta iglesia visible. Estamos congregando aquí, en este momento. ¿Eres tú parte de la iglesia militante, sí o no? ¿Estás luchando contra el pecado o estás diciendo, no necesito luchar, yo quiero vivir como quiero? Porque quiero decirle algo. La iglesia invisible es una iglesia militante. Porque es Dios trabajando en nosotros para hacer, querer y hacer de su buen placer. Y un cristiano no puede estar contento en el pecado. Un no cristiano puede estar contento en el pecado y pensar nada. Pero un cristiano verdadero, parte de la iglesia invisible, no puede estar contento de esta manera. Queremos caminar y arrepentirnos cuando pecamos. Y la verdad es que pecamos. Y es la razón por la que sabemos que no podemos estar contentos en esta manera. Entonces tú puedes ver como nosotros, como tú mismo puedes identificar con estas diferentes descripciones sobre la iglesia de Dios. ¿Ok? Pero eso nos ayuda para entender lo que estamos haciendo también. Hay algunas preguntas antes de terminar, hermanos. O dudas, o confusión, o algunas ideas, o consideraciones. ¿Todo está bien claro? Here, antes de terminar, yo quiero hacer algo. Algo simple, ¿ya? Y, hermano, ¿puedo prestar tu separata por un momento? Para ayudarme. Okay. No voy a leer tus notas para ver si son buenos o malos. Estoy seguro que todo bien. Ok, ustedes pueden responder. Voy a hacer la pregunta. Ok. ¿Qué es una buena idea o definición de la iglesia local? ¿Alguien? Hermano Shana, ten cuidado. No ten miedo. Sí. Perfecto. Donde congregamos. ¿Cuál es una buena idea o definición de la iglesia universal?
Universal. Sí, sobre todo el mundo. ¿Solamente del presente o del pasado y futuro también? Y el futuro también, todos que conocen a Cristo. Entonces mi padre que falleció era parte de esta iglesia universal y está con Cristo ahora. Sí. Todos que han sido excelente. La iglesia invisible. ¿Qué significa la iglesia invisible? ¿Alguien? Los nacidos de nuevo, del pasado. Ajá. Pero la idea es los que Dios sabe que son. Como mis ovejas escuchan mi voz y yo conozco mis ovejas, este tema, ¿sí? Excelente. Ok, la iglesia visible. Es muy similar del local también, pero la iglesia visible es lo que se ve. lo que se ve. Nosotros parecemos como la iglesia visible, ¿sí? Excelente. Y la iglesia militante, ¿qué es esta idea de la iglesia? Los verdaderos cristianos estamos en constante Lucha, amén. No lucha con nuestros vecinos y todo. Lucha contra el pecado, contra Satanás, contra estas cosas, ¿sí? Estamos creciendo de esta manera, ¿sí? Amén. Excelente. Si ustedes saben los 5, el próximo domingo vamos a continuar y vamos a terminar todo el 14 descripciones sobre la iglesia. Entonces vamos a orar y terminar este tiempo. Señor, tenemos gracias por el tiempo para estudiar la palabra de Dios y pensar sobre su iglesia que tú has redimido por la sangre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por llamarnos. Gracias por santificarnos y justificarnos por Cristo Jesús, Señor. Y perdónanos si hay orgullo o otro pecado en nuestros corazones. Señor, sigue transformando nuestras vidas para ser más como Cristo. Y gracias, Señor, por no dejarnos solos, pero por enviarnos al Espíritu Santo para guiarnos en la verdad, para sellarnos hacia el día final y para exaltar a Cristo en la palabra de Dios por nosotros, para darnos entendimiento de la palabra de Dios. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Okay.